Pues nada, buenos días en primer lugar y gracias por la invitación para participar en estas jornadas. Yo os voy a hablar de las terapias intervencionistas en el tratamiento del colangiocarcinoma. En principio el colangiocarcinoma, yo creo que de todos los tumores que estamos hablando hoy, un poco yo creo que es el patito feo en el sentido de que pues es un tumor muy agresivo, ¿no? Entonces todos los tipos de tratamientos, por lo menos que podemos hacer nosotros, pues tienen un efecto, digamos, limitado o moderado, ¿no? ¿Qué puede hacer la radiología intervencionista en este tipo de patología, en este tipo de tumor? Pues principalmente me voy a centrar en la ablación percutánea y en las terapias intraarteriales. Es verdad que también hacemos drenajes biliares para, pues en ciertos casos, y embolización portal previa a la cirugía, pero bueno, yo creo que esas cosas colaterales nos vamos a centrar en ablación y terapias intraarteriales. Vale, como introducción, el colangiocarcinoma es un tumor de baja incidencia, pero su incidencia es creciente en Europa. Es el segundo tumor primario más frecuente en el hígado, el 15% de los tumores. El problema es que suelen ser silentes, entonces tienen un diagnóstico generalmente tardío y se suelen diagnosticar en un estadio avanzado. Generalmente el origen es idiopático, no se sabe por qué, aunque como veis ahí hay factores predisponentes. Vale. En cuanto al colangiocarcinoma, tenemos colangiocarcinoma extrahepático e intrahepático. En cuanto a extrahepáticos, tenemos los periliares, que son los que llamamos Claskin, que como veis son los más frecuentes, 50-60%, y luego están los colangiocarcinomas distales, 20-30%. Y luego están los colangiocarcinomas intrahepáticos, que es un poco los que nosotros podemos tratar con nuestras técnicas, sobre todo aquellos que sean formadores de masa. Vale. En cuanto a la mortalidad, pues bueno, igual que la incidencia, la mortalidad del colangiocarcinoma en general en el mundo es creciente. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en España, en 10 años, hemos pasado de tener una mortalidad de 1,65 pacientes por cada 100.000 a tener, creo que son 2,80, ¿vale? O sea, es creciente. ¿Qué tratamientos existen? Bueno, la cirugía, en principio, con márgenes libres es el único tratamiento curativo, pero aun siendo el curativo, entre comillas, como veis, el 47% de estos pacientes tratados con cirugía tienen recurrencias. Y cuando se diagnostican los colangiocarcinomas, solo el 15-30% de ellos tiene indicación quirúrgica. En cuanto al trasplante, como vimos ayer, el problema es que hoy por hoy es controvertido. En muchos charlas lo que dicen es que está contraindicado. Pero bueno, parece ser, como vimos ayer, que en early stage, ¿no? Pues podría tener alguna cabida en tumores menores de 2 centímetros. Vale. Es un tumor con una supervivencia global, si no se trata, de entre 3 y 8 meses, o sea, muy bajo. Y el tratamiento estándar, en principio, es la quimioterapia con gencitabina cisplatino. Con este tratamiento, la supervivencia media, como veis, es de 11,7 meses. Y el beneficio de supervivencia respecto a no hacer nada es de 2-3 meses. Hoy por hoy se ha añadido también el durvalumab en las últimas guías. Y el problema que tiene es que la quimioterapia, además, crea toxicidad entre el 40 y el 70% de los pacientes. Estos son un poco las ESMO guidelines, están las previas, que son estas que veis a la izquierda, que son las de 2016, y las nuevas, que son las de 2022, que como veis se ha complicado un poco más. Lo que está claro es que cuando es un estado muy inicial, pues la cirugía es el tratamiento claro. Cuando ya estamos en localmente avanzado o metastásico en esos pacientes, está claro que el tratamiento sistémico es el que hay que usar. Hoy por hoy, por lo que parece en las guías, gencitabina cisplatino más menos durvalumab. Y, como veis, sí que están en las guías el tema de terapias locorregionales. Hablan sobre todo en la de 2016, hablaban de la radioembolización con itrio. Y, bueno, de eso es un poco de lo que vamos a hablar. En cuanto en las ESMO Guidelines, ¿qué es lo que dicen? Bueno, nuestro papel está en 2 puntos. En cuanto a curativo, ¿en qué sentido? En poder hacer downstanding con la radioembolización o la quimioembolización. Y en paliativo, pues principalmente hablan de la radioembolización en pacientes no operables con colangiocarcinoma intrahepático, después, aquí pone después de la quimioterapia. Aunque dicen que evidentemente deberían estar o entrar en ensayos clínicos. En cuanto a la cirugía, remarcaros que, como veis aquí, la supervivencia a 5 años de una cirugía R0 en colangiocarcinoma es de un 40%.
Y cuando vemos este tipo de estudios, como el de Spolverato en 2015, habla de 14-32% solo de supervivencia a 5 años con R0. O sea, que todas las supervivencias en estos pacientes son malas. En cuanto a nuestras técnicas, la ablación. Bueno, yo creo que la ablación, bien por radiofrecuencia o microondas, pues está en principio indicada en colangiocarcinomas intrahepáticos menores de 3, principalmente en periféricos que sean bien visibles por ecografía o TAC, ¿no? Ya veis que la supervivencia global más o menos son 30 meses y generalmente lo que, si hiciésemos seguramente un estudio bien hecho, en pacientes seleccionados por debajo de estos 3 centímetros los resultados serían, entiendo yo, bastante similares a la cirugía. Hay un estudio que veis aquí del Hospital Clínic en el que consiguen, como veis, una supervivencia global de 94 meses cuando se realiza la ablación en lesiones menores de 2 centímetros. Vale. Tratamientos intraarteriales. En principio son tratamientos paliativos, entre comillas, aceptables en pacientes no quirúrgicos. Lo que hacen es control local y mejoría de los síntomas, mejorando la calidad de vida de estos pacientes. Lo que nosotros también tendríamos que centrarnos, o nuestro papel sería también en lograr en algunos pacientes el downstanding. El problema de estos tumores, como todos sabemos, es que son tumores menos vascularizados y tienen más tejido fibroso, con lo cual las técnicas intraarteriales son menos efectivas, pero a pesar de ello hay bastantes estudios que hablan, bueno, de seguridad y efectividad de estas técnicas. Vale. ¿Cuáles son los pacientes que podrían ser candidatos, en principio, ideales para nuestras técnicas, sobre todo las intraarteriales? Pues pacientes con ECOG. Yo no sé en el comité si preguntáis mucho, yo sinceramente a veces es una cosa que se nos pasa, ¿no? Intentando querer tratar los pacientes, y yo creo que, como veis, es muy importante. Los pacientes, cuando hacemos pacientes con ECOG 0, la supervivencia después de radioembolización es de 29 meses, pero si lo hacemos en ECOG 1 o 2, la supervivencia es de 7 meses, o sea, hay mucha diferencia. En pacientes, tendría más sentido también en pacientes con afectación tumoral limitada por debajo del 25% del volumen total, ¿no? Porque esto crea mejor supervivencia tras radioembolización o quimioembolización, y sobre todo en enfermedad seguro limitada al hígado. ¿Vale? La pregunta del millón, radioembolización, quimioembolización, pues en principio no se ha visto diferencia entre ellos en cuanto a supervivencia y en cuanto a tasa de respuesta. Faltan ensayos clínicos para saber cuál de estas dos técnicas puede ser mejor que la otra. En principio, la radioembolización, en este estudio hablan de que es mejor tolerada y que los pacientes tienen mejor calidad de vida, sobre todo porque no tienen un síndrome de posembolización. También tiene menor riesgo de toxicidad y menor riesgo de abscesos hepáticos en aquellos pacientes en los que han tenido manipulación de vía biliar. También en pacientes con trombosis portal la indicación sería la radioembolización, y en principio, en mi opinión, también es una técnica más estandarizada, es decir, se hace de forma más parecida en todos los sitios que la quimioembolización. Y nos permite además hacer una dosimetría personalizada, que yo creo que esto habría que hacer hincapié, porque casi todos los resultados que tenemos de radioembolización, lo que ocurre es que, como luego veremos, pues tenemos dosis, estamos infratratando los tumores en cuanto a dosis. De hecho, por ejemplo, estudios actuales de tratamiento en hepatocarcinoma que se ha hablado antes, hemos pasado de cuando se hacía dosimetría antigua de supervivencias de 10 meses a 26 meses cuando hacemos dosimetría personalizada. Vale. Lo que hablábamos, no hay diferencia en cuanto a tasa de respuesta ni en cuanto a supervivencia entre quimio y radioembolización para el tratamiento del colangiocarcinoma. Y en este estudio también de Riyad Salem, que ya no solo compara radioembolización con quimioembolización, compara también quimioembolización con microesferas, incluso embolización blanda, y no encuentra diferencia en la supervivencia. Yo creo que la biología del tumor es tan mala que no hay diferencias en los diferentes tratamientos que realizamos. En cuanto a radioembolización, no hay ensayos clínicos randomizados. Todos los estudios están hechos con itrio 90, no hay estudios con olmio. Y en cuanto a supervivencia, cuando se compara el itrio 90 entre cristal y resinas, tampoco hay diferencia. Vale. Viendo un poco la supervivencia global, cuando vayamos al comité, ¿qué tipo de tumores o de colangiocarcinoma serían los ideales para realmente dar un beneficio a estos pacientes? Pues yo creo que los periféricos, como veis, ya veis la diferencia en cuanto a supervivencia, lesiones únicas, afectación tumoral, si se puede, pues menor del 25% o por lo menos entre 25 y 50%, y pacientes que no tengan trombosis portal.
Esto otro estudio que habla un poco lo mismo de la selección, de lo que hemos hablado antes. Ya veis la diferencia entre que sea ECOG 0,1 o ECOG 2. Coger pacientes, o deberíamos coger ECOG 0,1. Tumores bien diferenciados en la biopsia. Tumores solitarios, ¿no?, que nos van a dar también mejores supervivencias, sin enfermedad extrahepática, esto es importante. Y lo que hablan también la mayoría de los estudios es que no pase mucho tiempo entre el diagnóstico del colangiocarcinoma y la realización de la radioembolización, porque si pasa mucho tiempo la supervivencia es peor. Este es otro estudio que lo que hace es comparar las resinas y el cristal. En principio, como veis, no hay diferencia de supervivencia. Lo que sí hay es una pequeña diferencia en respuesta parcial, que parece que es mayor cuando se emplea vidrio, pero tiene más complicaciones el vidrio, como veis ahí, que la resina en este estudio. Vale. Como veis, la supervivencia de este estudio, por ejemplo, es de 29 meses. O sea que comparando con lo que estamos hablando de la quimioterapia, 11 meses, yo creo que sí que estamos ayudando, ¿no? Este es un estudio italiano también, que lo que hizo la doctora Bargelini, yo creo, es coger 81 pacientes y dividirlos en 3 grupos a los que hacía radioembolización, unos que no habían recibido quimioterapia, otros que habían recibido quimioterapia pero no habían respondido, y otros que habían recibido quimio y habían respondido. Y cuando comparó no encontró diferencia en la supervivencia tras realización de la radioembolización. Y como veis, el porcentaje de downstanding era muy bajo, de 3,7%. ¿Cuál es el problema cuando analizas un poco los datos? Y esto es seguro lo que nos ha pasado en los últimos años a todos. Pues en este estudio, como veis, por encima de 100 Grays tiene el 53% o 54% de los pacientes. O sea que un 46% está infratratado en este estudio. En este estudio, que yo creo que es el que más ha publicado, EDL, este grupo francés, lo que hace es saber, o sea, cuál es la tasa de respuesta cuando combinamos la radioembolización con quimioterapia, ¿no? Ya veis que la respuesta objetiva es mayor si la combinamos que si solo ponemos quimioterapia. El progression free survival también es mayor, la supervivencia también, y como veis, en los pacientes que en este estudio van a cirugías de un 46%, es muy alto. Y una cosa interesante que dice este estudio es que lo que ellos vieron es que los datos de supervivencia eran mayores si la radioembolización se hacía prácticamente a la vez que el inicio de la quimioterapia y no se esperaba la quimioterapia más de 3 meses. ¿Vale? Y otro dato importante de este estudio es que cuando vieron progresión de los pacientes tratados con radioembolización más quimioterapia, la progresión fue extrahepática. O sea que lo que la radioembolización seguro consigue es un buen control de la enfermedad hepática. En este otro estudio, lo mismo, 22% de downstanding, está muy bien. De los que hicieron downstanding, el 89% se pudieron operar con R0. Y hablan de lo que hablamos un poquito ayer, ¿no?, del tema de que además la radioembolización sobre todo permite una hipertrofia contralateral y control del tumor. Lo que me parece curioso de este estudio, no sé, esto podríamos hablarlo posteriormente, es que dice que no haría radioembolización en aquellos pacientes que tengan colangiocarcinoma sobre hígado cirrótico, porque el porcentaje que tienen de fallo hepático es alto. Yo creo que, como todas las cosas, igual es que depende mucho de qué tipo de radioembolización. Es lo mismo hacer una radioembolización bilobar que una radioembolización de un segmento. Entonces, bueno, esto igual habría que hablarlo con más detenimiento. Lo que sí sabemos es que para mí este estudio es fundamental en el sentido de que la supervivencia de los pacientes tratados de inicio de un colangiocarcinoma con cirugía, o aquellos pacientes que se les hace un downstanding con radioembolización y luego van a cirugía, la supervivencia de ellos no hay diferencia significativa. 32% contra 42%, pero sin diferencia significativa. En cuanto a efectos adversos, pues bueno, pues la radioembolización, náuseas, fatiga, dolor abdominal, eso lo sabemos. Las úlceras intestinales es muy raro con una valoración adecuada. Fallo hepático, lo que hemos hablado, hablan de pacientes cirróticos. Pero tener en cuenta que los efectos adversos grado 3-4 en los pacientes tratados con quimioterapia van hasta el 70%. O sea que comparando con los efectos adversos de una radioembolización, pues yo creo que son pocos. Tener en cuenta estas guías, que me parece muy importante si no las habéis leído, porque a nivel dosimétrico yo creo que son, si no entendemos mucho la dosimetría, yo creo que son como muy sencillas, el que te habla de según el tipo de microesfera que uses,
pues si lo haces monocompartimental, multicompartimental, cuánto deberías darle al tumor según el tipo de tumor y el tipo de radioembolización que haces. Y lo mismo para, pues eso, de glass, de resina y también de olmio. Bueno, de la infusión intraarterial de quimioterapia, lo mismo. No voy a hablar mucho, como ha dicho Fernando, porque no hay mucha experiencia, yo creo que en España. Lo único que decir es que los resultados que están publicados, la verdad es que la supervivencia global y tasa de respuesta radiológica es buena. Y en cuanto a la TACE, bueno, este es un metaanálisis que lo que demuestra es que tiene 15,7 meses de supervivencia global con un beneficio de 2 a 7 meses respecto a la quimioterapia. El problema que tiene, en mi opinión, la quimioembolización, a pesar de hacer un buen control de la enfermedad y igual supervivencia que la radioembolización, es la toxicidad que tiene. Daros cuenta que, a diferencia del tratamiento en el hepatocarcinoma, claro, en el colangiocarcinoma normalmente hay tratamiento combinado con quimioterapia. Entonces, claro, son 2 quimioterápicos a la vez, ¿no? De hecho, cuando se hace quimioembolización, hay que disminuir las dosis de quimioterapia sistémica. Y además, los estudios, pues lo que ocurre en nuestros estudios con quimioembolización es que hay una variedad muy amplia de quimioterápico y no está estandarizada entonces la técnica, ¿no? Entonces, como conclusiones, ¿qué podríamos decir? Pues bueno, que el colangiocarcinoma, el tratamiento de elección, en principio, es la cirugía siempre que se pueda. La ablación podría usarse en tumores menores de 3 centímetros periféricos bien visibles en la imagen, que no sean candidatos quirúrgicos por diferentes causas. Tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo cuando hacemos la radioembolización a estos pacientes o la quimioembolización, si es consolidación, downstanding o paliativo, porque también marcará el grado de agresividad con la que hacemos el tratamiento, en mi opinión. El paciente ideal, que no digo que sea el único, sería aquellos pacientes con ECOG 0,1, con tumor bien diferenciado celularmente, extensión hepática menor de 25-50%, sin trombosis portal, idealmente una lesión única, de localización periférica y, en principio, en no cirróticos, aunque se podría discutir. Tener en cuenta lo que hemos hablado de que la supervivencia es igual en pacientes intervenidos inicialmente que aquellos que hacemos radioembolización y hacemos downstanding para cirugía, porque esto nos tendría que hacer ser más agresivos en intentar que estos pacientes los pasemos con radioquimioembolización a cirugía. Y como en todo lo nuestro, pues que son necesarios más ensayos clínicos para ver el valor real de las terapias intraarteriales en el tratamiento del colangiocarcinoma intrahepático, no quirúrgico. Y nada, gracias.